Hay un nombre en la Biblia que aparece en uno de los rituales más sagrados de Israel, pero que casi nadie se atreve a explicar en profundidad. Ese nombre es Azazel. No aparece en muchos versículos, no tiene genealogía, no tiene historia clara, y aún así está conectado directamente con el perdón del pecado en el día de la expiación. Durante siglos, teólogos, rabinos y estudiosos han debatido si Azazel era un lugar, un símbolo o un ser espiritual. Pero lo que es innegable es que su aparición en Levítico 16 ocurre en uno de los momentos espirituales más importantes del calendario bíblico. Y eso no puede ser casualidad, porque en la Biblia, cuando algo aparece en un ritual central, normalmente es porque revela una verdad espiritual profunda. Por lo tanto, entender a Azazel no es solo estudiar historia antigua. Es entender cómo Dios ve el pecado, la limpieza espiritual y la separación entre lo santo y lo impuro. Levítico 16 describe el día de la expiación, el momento en que Israel buscaba reconciliación total con Dios. En ese ritual, el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para Dios, y su sangre era usada para purificar el santuario. Esto representaba el pago del pecado, porque en el sistema levítico, la sangre simbolizaba vida entregada para cubrir la culpa. Pero el segundo cabrío no era sacrificado. Era algo completamente diferente. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados del pueblo. Después, ese cabrío era enviado al desierto, y aquí es donde aparece la frase que ha confundido a generaciones enteras. Ese cabrío era enviado para Azazel. No dice simplemente que era enviado al desierto. No dice que era liberado sin propósito. Dice que era enviado para Azazel. Y eso cambia todo, porque implica destino, dirección y propósito espiritual. Pero la Biblia no explica quién o qué es Azazel, lo cual ha generado una de las discusiones más intensas de la teología antigua. Algunos interpretan que Azazel era simplemente un lugar geográfico, un punto en el desierto donde el cabrío era abandonado para simbolizar que el pecado era removido del campamento. Por lo tanto, esta interpretación dice que el ritual era una representación visual de que Dios separaba el pecado del pueblo. Pero esta teoría tiene un problema lingüístico, porque el nombre aparece en forma que muchos estudiosos consideran nombre propio, no solo ubicación. No obstante, otros textos judíos antiguos describen a Azazel como un ser espiritual rebelde, asociado con corrupción y desobediencia espiritual. Sin embargo, la Biblia hebrea no desarrolla esa historia directamente, lo cual crea un misterio intencional, porque la Biblia muchas veces revela lo necesario para la fe, pero deja espacios que solo se entienden cuando se conecta el mensaje completo de las Escrituras. Lo que sí es claro es el simbolismo del ritual. El primer cabrío moría, por lo tanto representaba el precio del pecado. Pero el segundo cabrío era expulsado, por lo tanto representaba la eliminación del pecado del pueblo. No era solo perdón, era separación total. Esto es clave porque muestra que Dios no solo cubre el pecado, también lo remueve. No obstante, muchos creyentes hoy entienden el perdón como si fuera solo tolerancia divina, cuando en realidad el mensaje bíblico es mucho más profundo. Dios no solo perdona, Dios limpia, restaura y separa el pecado de la identidad del creyente. Y aquí es donde el ritual empieza a apuntar hacia algo mucho más grande que el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de estos símbolos en Cristo. Jesús murió en la cruz, por lo tanto pagó el precio del pecado, pero también resucitó, lo cual significa que el pecado no solo fue pagado, también fue derrotado. Pero muchos creyentes viven todavía bajo culpa constante. No obstante, la obra de Cristo fue completa. El mensaje del Evangelio no es solo que eres perdonado, es que eres liberado. Y eso conecta directamente con el simbolismo del cabrío enviado fuera del campamento, porque en la mentalidad hebrea, el desierto representaba separación, expulsión y territorio, donde lo impuro no podía regresar al pueblo santo.
En la Biblia, el desierto también es lugar de prueba y confrontación espiritual. Israel fue probado en el desierto. Jesús fue tentado en el desierto. Y muchos encuentros espirituales importantes ocurrieron en ese ambiente. Por lo tanto, enviar el pecado al desierto simbolizaba expulsarlo del territorio del pacto. Pero aquí hay algo aún más profundo. El ritual no solo hablaba del pecado colectivo del pueblo, hablaba de la condición espiritual humana. Porque el pecado no es solo acción, también es identidad caída. Y el plan de Dios siempre fue restaurar identidad, no solo conducta. Esto nos lleva a una enseñanza poderosa. Si Cristo cumplió el simbolismo del sacrificio y de la expulsión del pecado, entonces el creyente no está diseñado para vivir bajo condenación constante. Pero el enemigo usa la culpa como arma espiritual, porque un creyente que vive en culpa vive limitado. No obstante, un creyente que entiende su identidad espiritual vive con autoridad, seguridad y propósito. Y aquí es donde el misterio de Azazel deja de ser solo teología antigua y se convierte en mensaje espiritual actual, porque muestra que el plan de Dios siempre fue separar completamente al ser humano redimido del poder del pecado. Si alguna vez sentiste que fallaste demasiado, que Dios ya no te escucha o que tu pasado te persigue, entonces necesitas entender esto. La obra de Cristo no fue parcial, fue total. Dios no solo cubre tu pasado, lo elimina de tu identidad espiritual. Y ese es el mensaje que estaba escondido en uno de los rituales más antiguos de Israel. El día de la expiación no solo hablaba de sacrificio, hablaba de liberación completa. Por lo tanto, el misterio de Azazel no es solo un enigma histórico, es una señal profética del plan de redención completo de Dios. Tal vez el verdadero misterio no es quién era Azazel, sino qué representaba espiritualmente. Tal vez representaba la derrota total del pecado, la separación definitiva entre lo santo y lo corrupto, y la promesa de que Dios no solo perdona, sino que restaura completamente. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios siempre ha sido restaurar al ser humano a su diseño original, y ese diseño no incluye culpa eterna, incluye libertad espiritual. Si este mensaje te hizo ver la Biblia de forma diferente, recuerda esto. El perdón de Dios no es temporal, no es limitado, y no depende de tu perfección. Depende del sacrificio perfecto que ya fue hecho. Y si el pecado fue pagado y expulsado, entonces no estás llamado a vivir cargándolo otra vez. Porque la redención bíblica no es solo limpieza externa, es transformación interna. Y ese es el verdadero poder del mensaje que estuvo escondido en el ritual de Azazel.